Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Luego de aplicar la base y que ya esté completamente seca, voy a estar esmaltando todas las uñas con este esmalte en color blanco perlado. Este detalle de aplicar un esmalte perlado por debajo del blanco, yo lo he visto en tutoriales que hacen algunas muchachas que yo sigo que son brasileñas, y también me lo comentó una de ustedes que creo que es de Brasil. Si no es así y lo estás viendo, corrígeme. Pero utilizan algunas marcas que yo no puedo adquirir aquí, no las he encontrado por lo menos. Entonces conseguí este que utilicé hoy, que es bastante similar y también resulta igual, de la misma manera te ayuda. Por encima ahora voy a estar aplicando este esmalte en color blanco hueso. Desde hace algún tiempo empecé a dejarles en la cajita de información las preguntas más frecuentes junto con las respuestas. Por si ustedes tienen cualquier duda, pueden pasar primero por allí y revisar, así poder aclarar cualquier duda. Y si allí no está la respuesta que andas buscando, me lo puedes dejar saber en los comentarios. Si aún no formas parte de esta hermosa familia, yo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Toca ese botoncito rojo que aparece aquí abajo para que no te pierdas ni un solo video. En cada una de las uñas voy a hacer la línea del francés bastante delgada, utilizando un pincel para detalles y esmalte en color blanco. Recuerden que en la cajita de información está el enlace de mi Facebook y también de mi Instagram, por si desean seguirme también por allá, pueden hacerlo. Gracias a todos los que se han unido tanto a la página y el grupo de Facebook como también a mi cuenta de Instagram. Muchísimas gracias de todo corazón. Ahora voy a estar aplicando laca mate sobre esta uña, que es donde luego voy a hacer la decoración. Voy a decorar esta uña utilizando cristalitos de imitación en color azul turquesa. Voy a adherir específicamente 4 con la ayuda de un puntero y también brillo de acabado. Además voy a adherir algunos balines en color plateado. Decidí hacer este paso antes y no de último como lo hago generalmente, porque así aprovecho el tiempo que se tarda en secarse la laca mate. Si les está gustando este video, por favor déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. El pincel lo voy a cargar con pintura acrílica en color verde turquesa y azul marino para luego hacer la flor. Recuerden cargar ambos lados y luego descargarlo sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación al pincel y tampoco a las pinturas. El pincel que estoy utilizando en esta ocasión es un pincel angular
que compré en una tienda local muy económico, los he visto en AliExpress, los he visto en Amazon, los he visto en un montón de sitios, así que seguramente lo debes haber visto. Son unos estuchitos que vienen como con un set. Yo luego voy a buscarlo y si lo encuentro les dejaré el enlace, pero son unos pinceles muy económicos y también te sirven para hacer decoraciones, así que no tienes que gastar demasiado dinero, o por lo menos para iniciar te van a servir. Voy a hacer una rosa y lo primero que voy a hacer es un pétalo en forma de abanico, que va a ser mi pétalo principal o central y va a ir casi en el medio de la uña. Para hacer el resto de los pétalos, lo que vamos a hacer es iniciar las pinceladas donde terminó la pincelada anterior a un lado. En total vamos a hacer 4 pétalos, 2 a cada lado, y como les decía, lo iniciamos al lado o donde termina el pétalo anterior, desplazando luego el pincel hasta llegar al centro. Para rellenar el centro, como nuestro pincel tiene el color azul oscuro de un lado, del lado que tiene las cerdas más cortas, únicamente vamos a utilizar esta zona para rellenar. Y mezclé un poco el turquesa con blanco para aclararlo un poco más, porque se mezclaban demasiado los colores y quería que se notase más la diferencia o la transición entre uno y el otro. Así que lo mezclé y luego marqué un poco más los detalles y desplacé un poco más el pincel hacia el centro para que los pétalos se detallaran mejor. En cuanto a las pinturas acrílicas que me han estado preguntando muchísimo en los 2 últimos videos, yo no las vendo, debo aclarar esto, ni tampoco tengo ningún tipo de contrato o contacto con las marcas. Simplemente, como me preguntan tanto por los productos que utilizo, lo he estado mostrando. Así que cualquier información, recuerden que los enlaces de algunos de estos productos están en la cajita de información y en la misma tienda lo pueden revisar, porque cualquier detalle, empezando por los precios, pueden variar según el país donde tú vivas. Aquí mezclé la pintura un poquito más con blanco para que los laterales de los pétalos se vean con un poco más de luz. Ahora únicamente vamos a cerrar un poco el pétalo que hicimos al inicio, el principal, el del centro, haciendo una espiral con pintura acrílica en color blanco y un pincel para detalles de 6 milímetros. Aquí con la misma mezcla de turquesa y blanco y el pincel para detalles, voy a detallar un poquito más el contorno de los pétalos y luego mezclamos el turquesa con el azul oscuro o azul marino para delinear el borde exterior de la rosa. No olviden que si comparten este video o cualquier otro video del canal me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y así también poderles seguir creando más contenido para el canal
y compartir con ustedes cualquier idea y cualquier conocimiento. A un lado de la rosa vamos a hacer 2 hojas. Yo voy a estar utilizando en este caso pintura acrílica en color caramelo y también en color verde limón. Además voy a utilizar para cargar mi pincel un tono de verde más oscuro. El verde limón y el color caramelo los voy a mezclar un poco porque quiero que el color limón o verde limón quede menos brillante, porque el color que quiero que resalte en este diseño es el turquesa. Vamos a hacer las 2 hojas y recuerda que puedes repasar cada trazo cuantas veces sea necesario hasta que los colores tengan la intensidad que tú deseas. Para delinearlas vamos a utilizar la misma pintura acrílica en color verde oscura y nuestro pincel para detalles de 6 milímetros. Voy a hacer este detalle bien delicado, que son unas líneas bien delgaditas que van a estar a los lados de las hojas. Y las vamos a hacer en color marrón oscuro. Además vamos a añadir con pintura acrílica en color negro algunas hojas bien pequeñitas donde hicimos las líneas en color marrón. Con un punzón voy a hacer algunos puntos bien pequeñitos en color negro. Ya más adelante decidí hacer algunos más, pero en ese caso en color blanco. En la base de las hojas también adherí con ayuda de brillo de acabado y de un puntero un cristalito igual que el que utilicé para decorar la otra uña y 2 balines iguales en color plateado. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.